estaba fresco y dijo, uy, me vine con poca ropa hoy, pero es como que hay algo. Yo no vengo normalmente preparado cuando estoy para predicar. Me cuido mi garganta, pero tengo un problema. Cuando, como hoy, que Joel estaba solo, dije, bueno, yo te voy a dar una mano. Y sinceramente me doy cuenta que se me escapa la tortuga. No me puedo tener, estoy todo transpirado. Pero bueno, damos gracias al Señor. Damos gracias, hermano. Gracias porque cuando uno mira hacia atrás, hace 40 años atrás, yo transpiraba en una discoteca, llegaba a mi casa como podía. Cuando llegaba a veces tenía que ir a dormir a casa de otro porque no quería que mi padre me viera en esa condición. Y la verdad que honestamente siempre que me transpiro durante un culto, recuerdo eso. Y honestamente, no tengo ninguna intención de transpirar en otra cosa que no sea alabando al Señor. Amén. Muy bien. Vamos a orar y pedir al Señor para que en esta noche la palabra, así como oramos por los niños, también del Espíritu venga sobre nosotros y podamos ser edificados y bendecidos con ella. Señor querido, gracias te damos por poder venir a ti, Señor, y clamar en el nombre de Jesús. Consciente, Señor, que mis palabras, Señor, son simplemente eso, palabras. Pero una palabra tuya sé que bastará. Por eso te ruego, Señor, que tomes el control de todo lo que aquí sucede. Queremos, Señor, disipar en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que pretenda intervenir en este tiempo sobre nosotros. Ponemos nuestra mente, Señor, nuestro espíritu y todo nuestro entendimiento. Bendito Dios, para que tú nos hables y nos forjes conforme al deseo de tu corazón por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Una de las cosas que me gusta de lo que estamos haciendo este año, de leer juntos la palabra, es el hecho de que mientras vamos compartiendo domingo tras domingo, en algunos casos, como el domingo pasado que compartimos acerca de el capítulo 6 de Mateo, que lo terminamos de estudiar hace un par de meses atrás, yo quisiera que hoy hagamos algo parecido con el capítulo 7 de Mateo, ¿sí? Este es el último capítulo de lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿sí? Venga conmigo, por favor, vamos a Mateo capítulo 7. Allí vamos a ver algunas pequeñas cosas que nos hablan de lo que podríamos decir el cierre de esta predicación tan conocida de Jesús. Si yo tuviera que darle un título a este capítulo 7, le llamaría el capítulo de la coherencia. Le llamaría el capítulo en el cual hay evidencias, demostraciones, certezas de cómo debe ser la vida de una persona. Y también están incluidos en algunos versículos los peligros que a veces corremos y de dónde vienen esos peligros. Jesús era una persona muy coherente con lo que él decía, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña desviación. Venga conmigo, por favor, a Mateo capítulo 23. Allí hay una nota muy interesante que Jesús menciona a los fariseos y a los escribas. Jesús dice, Mateo 23, del versículo 2 en adelante, dice lo siguiente. En la cátedra de Moisés están sentados los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pues atan pesadas cargas y difíciles de llevar,
y las pone sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y claro, Jesús llegó en un momento histórico en el que Israel estaba muy convulsionado y de alguna manera los escribas, los fariseos, los saduceos, eran los profesionales de la fe, por así decir. Y es interesante que Mateo, en sus capítulos 5, 6 y 7, él dedica 107 versículos para mencionar y relatar todo lo que Jesús dijo. 107 versículos en los que solamente quien habla es Jesús. De estos 107 versículos, Mateo al final de lo que vemos en todo el capítulo 7, dice en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, todo el sermón del monte, la gente quedaba atónita de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí hay un principio que me gustaría que nosotros pudiéramos descubrir en este capítulo 7. Uno se pregunta, ¿y qué tenía de maravillosa la doctrina de Jesús? Y el grave problema que a veces enfrentamos es que pensamos que la doctrina es simplemente teoría. A veces pensamos que educar y formar es lo mismo. Y en realidad la educación me da información. La doctrina me da formación. Por eso la gente se maravillaba de la doctrina que Jesús tenía. Los fariseos decían algo, Jesús decía lo mismo de los fariseos, pero le daba la interpretación correcta y lo ponía en práctica. Y eso era lo que maravillaba a las personas, ¿sí? Indudablemente, cuando uno piensa en esta situación, Jesús construyó su vida y ministerio desde la coherencia. No lo busque, pero yo sí quiero leerles un par de versículos que hablan acerca del ministerio de Jesús y cuánto él fue importante y qué fue lo que de alguna manera le hizo diferente a los maestros religiosos de su época. En el capítulo 7, versículos 15 y 16 de Hebreos, dice lo siguiente sobre Jesús. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente. Recuerde que los sacerdotes de Israel tenían que ver con la tribu de Leví y la familia de Aarón. Jesús no era ni de la familia de Aarón ni de la tribu de Leví. Él venía de la tribu de Judá. Y dice que no haya llegado a serlo conforme a la ley de una prescripción carnal, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio, el ministerio de Jesús fue constituido, fue establecido, fue fundado en una vida indestructible. Eso lo hacía diferente a los demás sacerdotes. ¿Qué era lo que lo hacía indestructible? Su capacidad de interpretar la Escritura y de vivirla. La coherencia de su vida con lo que decía la Escritura le hacía indestructible. Por eso yo quiero que tomemos hoy esto como una pauta para nosotros. ¿Por qué? Porque indudablemente Jesús hacía milagros, Jesús daba discursos tan preciosos como este del Sermón de la Montaña. Jesús sabía lo que había en el corazón de las personas, pero no era esto lo que hacía que su vida fuese indestructible. Su coherencia era lo que hacía que su vida fuera indestructible. Y por eso yo quisiera llamar a esta palabra del día de hoy precisamente esto. La coherencia es la gran evidencia en nuestra vida. La coherencia es la gran evidencia. Y esto es lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 7,
Y es interesante que una de las cosas que Mateo 7 nos trae es que la persona que es coherente no vive en contradicción entre lo que dice y lo que hace. La persona coherente es aquella que es considerada madura en su fe porque dice y hace. Y esto es lo primero que nosotros encontramos. Lo que la persona dice y lo que hace van exactamente en una misma dirección. Su vida es un todo, no está fragmentado, es íntegro. Lo que sabemos que dice y transmite es lo que hace. Es interesante ver aquí en los diferentes versículos que la coherencia, por ejemplo, en la primera parte de Mateo 7, la coherencia tiene que ver con la forma en que yo me juzgo. La coherencia allí tiene que ver con que el juicio primero empieza por mí. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No tengo que juzgar. Somos tan propensos a juzgar a los demás. Somos tan propensos a ver la paja en el ojo del otro, que no vemos la viga en el nuestro. Y por eso Jesús nos enseña primeramente esto. La segunda cosa que nos enseña Jesús en este capítulo de Mateo es que la fe coherente persevera en oración esperando que Dios intervenga. ¿Cuánto tiempo? Todo el que haga falta. Porque yo sé que Dios tiene para mí pensamientos de bien y no de mal. Espero en Él. Otra cosa interesante que vemos en estos versículos es que el camino coherente es estrecho, es difícil, es complicado, es muy pequeño para hacer lo que yo quiero. Estas tres cosas están totalmente direccionadas hacia nosotros. Estas tres características que vemos en los primeros 14 versículos nos invitan a un autoanálisis. Nos colocan como delante de un espejo para que nos veamos tal cual como somos. Pero a partir del versículo 15 y hasta el 23, ahí vemos lo que podríamos llamar el fruto, es evidencia de lo que es la vida de una determinada persona. ¿Sí? Y aquí nos ayudarán a identificar y a distinguir la coherencia de aquellos que ocupamos posiciones de liderazgo para saber si merecemos ser oídos o no. Porque Jesús dice, no oigan a cualquiera. Miren los frutos. No cualquiera, los frutos. Lo importante son los frutos, no es la verborragia. No son los milagros, son los frutos. Y después encontramos al final que la obediencia es evidencia de coherencia. Cuando yo veo que una persona está firme en su fe, ha construido su casa en la roca, Jesús dice, esa persona es una persona sabia. Lo compararé a un hombre prudente. Por eso mismo, lo que yo veo aquí en estos versículos es un panorama muy claro sobre estas tres ideas al principio para que hagamos un autoexamen. Vemos desde el 15 al 23 el foco de atención hacia las personas que influyen en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Y hay una característica que es innata en todo ser humano, y es el deseo de engañar a los demás, de mostrar lo que no somos. Todos de alguna forma luchamos con esto, algunos más, otros menos. La realidad es que podemos engañar a la humanidad entera y aún podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he oído personas que cuando pecaron, porque decidieron pecar, a mí me han dicho, pero es que yo no me di cuenta. ¿Cómo uno no se va a dar cuenta?
Es decir, ¿cómo no me voy? Yo no puedo controlar lo que sueño, porque estoy durmiendo. Pero hay ciertas cosas que yo sí puedo controlar. Entonces, ¿a quién pretendo engañar cuando yo digo no me di cuenta? Tal vez a todos los demás y puede que lo engañe, pero no a Dios. Y Jesús dice, tengo que cambiar eso. Cambiar eso porque indudablemente Dios es omnisciente y todo lo sabe. Por eso el sermón más conocido de Jesús nos llama precisamente a la coherencia, a ser genuinos, todos nosotros, pero fundamentalmente aquellos que tenemos la responsabilidad de liderazgo. Yo quisiera que nos detengamos en esto. ¿Por qué? Porque el peligro del liderazgo falso es que puede llevar a la ruina espiritual de aquellos que lo siguen. Y la historia muchas veces nos cuenta esto. Así que juntos, por favor, vamos a ver cómo podemos identificar un liderazgo falso. Una persona que puede estar, uno piensa en un falso profeta, en un falso maestro, y podemos apuntar de pronto a los testigos de Jehová y Russell, su fundador, y podemos hablar de José Smith y los mormones. Pero desgraciadamente muchas veces usted lee Iglesia Evangélica y desde allí hay algunas cosas que literalmente dan miedo. ¿Cómo yo puedo evitar caer en sus garras? Y digo garras, ¿por qué? Porque Jesús los llama así. Mire lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Es interesante y muy importante poder comprender esto porque este texto me indica en quién yo puedo confiar y en quién no debo confiar. Es interesante que a veces en la iglesia tenemos muchos conceptos idealistas. Pensamos que solamente hay gente redimida y gente buena, gente que no tiene malas intenciones, pero no es lo que dice Jesús. No es lo que dice Jesús. Basta leer la parábola del trigo y la cizaña para darnos cuenta. Basta leer alguna de las cartas apostólicas. El apóstol Pablo dice a los efesios, entre vosotros se levantarán falsos maestros. Entre vosotros. No digo que haya aquí entre nosotros, pero al menos en Éfeso sí existía esa posibilidad. Y una de las cosas interesantes que muestra este texto es que ellos están, y fíjese lo importante de lo que Jesús nos dice. He puesto esa imagen para que lo miremos con mucha atención. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. El versículo 15 inicia diciendo, guardaos de los falsos profetas. Ahora, qué importante es que cuando yo leo un versículo como este, pueda colocarlo en el lugar correcto, en el contexto exacto en el que Jesús quiso ponerlo.
El versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Pero venga conmigo, por favor, y vamos a leer el 13 y el 14, los que están antes, para que usted pueda saber dónde están los falsos profetas. No va a encontrar un falso profeta vendiendo drogas. No, no. No va a encontrar un falso profeta ofreciéndole alcohol. No. Usted está buscando desesperadamente a Dios con total sinceridad. Y usted está preguntándose, ¿cómo hago para conocer a Dios? Mire lo que dice el versículo 13 y el 14. Es Jesús diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. Guardaos de los falsos profetas. El falso profeta está de frente, pegadito a la puerta ancha, diciéndote que Jesús es un exagerado. El falso profeta está allí para decirte que no es tan necesario pasar por la puerta estrecha, y mucho menos, ni siquiera es conveniente caminar por el camino angosto. ¿Para qué? Si todos los caminos conducen a Dios, y de alguna forma el Espíritu Santo te mostrará. Eso es lo que hace el profeta falso. Está muy cerquita de la puerta de entrada y te aconseja que pases por otra. Y esto es lo que la Biblia nos enseña y que vemos en más de una oportunidad que estos personajes hacen. El falso profeta es aquel que se coloca y de alguna manera promete consolación sin necesidad de arrepentimiento. Acompáñenme, por favor, vamos a leer un par de versículos en lo que el profeta Ezequiel recibe una palabra muy fuerte de Dios para decirle, Ezequiel capítulo 13. Allí los profetas que estaban profetizando, pensemos en el momento histórico, Israel vivía una tremenda crisis y los profetas falsos le decían al pueblo, pero quédense tranquilos, el Señor va a intervenir, el Señor nos va a librar, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué. No se hagan problemas. Mire, lea conmigo por favor Ezequiel 13, 1. Vino a mí, dice el profeta, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y de cosas que no han visto. Como zorras entre las ruinas son tus profetas, oh Israel. Versículo 16. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. Está todo bien, no te preocupes. Y normalmente esta es la táctica que utilizan los falsos profetas. Pero hay gente que tiene un deseo genuino de buscar a Dios. Y mire lo que hacen los falsos profetas con aquellos que queremos buscar de Dios. Versículo 22 de Ezequiel 13. Por cuanto acobardasteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste la mano del impío para que no se aparte de su mal camino, pretendiendo hacerle vivir. Esto hace el falso profeta. Cuando ve a alguien que está desesperadamente buscando a Dios y que quiere con todo su corazón agradarle, le llama religioso, le llama fariseo. El falso profeta ofrece consolación sin que usted se arrepienta. Es más, algunos son tan hipócritas que si usted trae dinero, es casi como que si se arrepiente. Y Jesús dice, cuidado.
El falso profeta entristece al justo que quiere agradar a Dios. Y Dios dice, yo nunca entristecí al justo, al contrario, soy su paz. Pero el falso profeta lo entristece. Yo recuerdo que hace unos años, unos 20 años atrás, estando en Argentina todavía, hablé precisamente de este tema con un pastor. Y lo que él me dijo, mira, si enseñas esto, eso se puede volver como un boomerang en contra tuyo. Tú no puedes predicar esto. ¿Pero por qué? Porque si tú predicas esto, te expones. La gente va a pretender que tú vivas una vida perfecta. Si tú predicas una cosa como este tipo. Y yo creo que la gente hace muy mal en esperar que los líderes seamos perfectos, pero hace muy bien en esperar que los líderes seamos coherentes. Porque eso es lo que dice la Biblia. La palabra nos enseña que los líderes tenemos que ser ejemplos de la grey. Si nosotros no somos ejemplos, ¿dónde lo vamos a buscar? Jesús está en el cielo, hermano. Los que tenemos responsabilidad necesitamos ser conscientes de esto y también ser conscientes de que hay gente que no quiere eso. Por el contrario, hay algunas cosas que nos muestra este capítulo 7 de Mateo y que quisiera que podamos juntos descubrirlo. ¿Por qué? Porque indudablemente es de mucha ayuda y bendición para nosotros saber estas cosas. Mire, primero que nada, Jesús advierte, guardaos de los falsos maestros. Esto implica que ellos existen. Y si no fuera así, Jesús no diría nada de ellos. Pero es más, uno va a las cartas apostólicas y ve que dice, como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así entre vosotros los habrá. Los 4 evangelios y todas las cartas del Nuevo Testamento advierten en contra de los falsos maestros. Todo el Nuevo Testamento. Al pensar en esto, lo que la Escritura me enseña es que Jesús defiende con el texto a los que somos suyos y nos advierte que pueden existir personas de las cuales tenemos que protegernos. Personas que hay que tener cuidado. Y el texto nos da algunas pistas sobre cómo son y cómo se mueven, cómo actúan. Mire lo que dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Parecen ovejas inocentes. Se muestran como parte del cuerpo de Cristo. Este es un hecho importante, tal vez vienen vestidos de oveja. ¿Por qué vienen vestidos de oveja? ¿Qué hicieron para ponerse la piel de la oveja? Mataron a una. ¿Sí? Si están vestidos con la piel de la oveja, porque la mataron, hermano. Si mataron a una, no van a dudar en matar en 2. Y dice la Escritura también que el peligro es que ellos están dentro del grupo de gente de la iglesia. No son salvos, no van al cielo, están aquí. Es lo que dice la parábola del trigo y la cizaña. Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Están infiltrados, ocultos y no revelan abiertamente sus intenciones. Dice Jesús que ellos son lobos rapaces. Su esencia es mortal. El lobo es un animal asesino, literalmente. Y dice la Escritura que no solamente son lobos, sino que son rapaces de la peor calaña, destruyen literalmente a la presa. Las intenciones son malignas, destructivas. Está claro que todos los líderes estamos expuestos a cometer errores. Pero una cosa es cometer errores porque somos humanos, porque somos pecadores, y otra cosa es cometer errores intencionalmente. De esos tenemos que cuidarnos. No tenemos que seguirles, no debemos escucharlo. Jesús está hablando de personas que se esconden para causar daño.
Y dice Jesús que ellos son identificados por sus frutos y no por sus palabras. Ellos declaran que Jesús es su Señor. Lo dicen claramente. Jesús es mi Señor. Y aquí hay algo interesante para ver, que Jesús hace una comparación con una planta o con un árbol. ¿Sí? Yo mientras estudiaba esto, leía y pensaba, digo, las acciones, el carácter, la clase de influencia que ese maestro ejerce sobre mi vida y sobre cómo vive es lo que yo tengo que medir. Porque claro, cuando uno mira una planta y uno ve el tronco, las ramas y las hojas, yo identificaba las ramas y las hojas con los dones y los talentos. Pero Jesús dice, no te fijes ni en los dones ni en los talentos, mira el fruto. Espera a ver el fruto en su vida y el fruto que ellos provocan en tu vida. Ahí sabrás con quién estás tratando. El siervo de Dios nos lleva normalmente a una mayor intimidad con Dios, a una mayor armonía en mi relación con Dios, en mi propia casa, a una comprensión mayor de lo que significa la vida familiar, la vida matrimonial, a una mayor visualización de mis defectos delante de lo que dice la Escritura. ¿Qué áreas de mi vida en la que Cristo aún no reina? Eso es lo que me dice un siervo de Dios. Y normalmente a veces no gusta tanto. El falso profeta no dice nada de esto. Y ahí está el grave problema del falso profeta. No solamente en lo que dice, sino también en lo que calla, en lo que no dice. Este es uno de los peligros. La declaración de fe del falso profeta no es coherente con su vida. Y aquí hay un detalle interesantísimo que no debemos dejar de lado. El versículo 21 dice, Jesús mismo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay un principio muy fuerte. Es necesario hacer la voluntad del Padre para entrar en los cielos. La persona que tiene fe es obediente, y el que es obediente porque tiene fe. Indudablemente, si las dos cosas estamos hablando de un cristiano genuino y de un maestro que merece nuestro respeto. Pero solamente si está una parte, si tiene fe pero no obedece, o si obedece porque le parece que está bien pero no tiene fe en lo que dice la Escritura, hay un serio problema. La fe que se pedirá en el juicio de Dios es precisamente la fe del que obedece. Las palabras son claras, aquel que hace la voluntad del Padre. Otra característica que tienen los falsos profetas es que se autoexaltan. Y usted dice, ¿por qué yo digo esto? Mire lo que estos personajes le dicen a Jesús. Las palabras que ellos usan con Cristo. Imagínense, Jesús frente a la puerta angosta, diciéndole, ¿y tú por qué deberías pasar por aquí? Y el falso maestro dice, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, como si Jesús no lo supiera, ¿no? La arrogancia de estos personajes normalmente les sitúan como ellos son los que tienen la verdad. Y la verdad es que alguien que sirve a Dios no necesita decir dónde predicó, cuántos se sanaron, cuántas palabras proféticas dio. No lo necesita. Porque sabe que todo eso es pura gracia, no son méritos. Una de las cosas más importantes es comprender que un siervo de Dios no necesita vivir en vanagloria y lujos. ¿Por qué?
porque esto es escándalo para la iglesia. Y normalmente caminan de la mano los lujos y los falsos maestros. Las señales milagrosas no son evidencia de la aprobación de Dios. Sin embargo, estos falsos apelan a profecías, liberación de demonios, milagros, utilizando el nombre de Jesús como una muletilla. Y es verdad que muchas veces las señales, los milagros, pueden convencernos de que allí actúa el poder de Dios. Pero aquí hay algo interesante, y es que Jesús les dice: nunca os conocí. Y esto implica que son reconocidos por los hombres, pero no por Cristo. Y ahí está el problema. El falso maestro no es reconocido por Cristo. Puede ser famoso, puede tener quizá cuantas personas que lo siguen, puede ser exaltados. Pero es interesante ver cuál era la preocupación de Pablo por su discípulo Timoteo, siendo él muy joven todavía, iniciando el ministerio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, con responsabilidad, con cuidado, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de la verdad. El falso maestro tiene el objetivo de ser usado por Dios para poder mostrarlo. El verdadero siervo de Dios no busca ser usado, busca ser aprobado. Eso es lo que dice la Escritura. Y por eso mismo nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Y termina Jesús este relato diciendo que ellos no entrarán en el reino de los cielos, no superarán el juicio. Y esto es muy fuerte, por una sencilla razón. Vimos recién en Mateo 23 lo que Jesús exhorta a los fariseos y a los maestros de la ley. Mateo 23 leímos del 1 al 4, donde Jesús exhortaba a la gente pensando en cómo son los falsos maestros. Y Mateo 23, 13, Jesús nuevamente, hablando de los fariseos y de los falsos maestros, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es lo más peligroso. El profeta falso no va al cielo y no quiere que otros vayan. Hará todo lo posible para evitar que otros vayan. Sé que es un tema muy difícil, muy complicado. Si usted quiere estudiar sobre esto, yo le recomiendo que lea la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y toda la carta de Judas, para que usted pueda ver lo grave, lo terrible de las enseñanzas de estos personajes. Y es más, podríamos tal vez en algún momento, un sábado, Eileen, que nos deje el permiso, podemos estudiar segunda de Pedro y todo el libro de Judas para traer más claridad sobre este tema. ¿Por qué? Porque Judas al final del libro dice: a los que están con dudas, arráncalos de ahí, para que no se pierdan, para que no sigan a un falso maestro. Hasta aquí, de alguna manera, vemos cómo Jesús nos instruye de quién debemos cuidarnos para no ser engañados. Y el riesgo que muchas veces se corre es, nosotros decimos siempre que cuando bañamos a un bebé que se hizo caca, el peligro es tirar el bebé junto con el agua y la caca. Lo que tenemos que hacer es tirar el agua y la caca, pero no el bebé. Porque en la Escritura también hay personas sanas que desean el bien, que buscan el espiritual de los demás.
Siempre que uno trata estos temas, hay un versículo que viene a la luz, y acompáñenme por favor, vamos a leer Jeremías capítulo 17. Allí hay un versículo que normalmente cuando uno trata este tema, este versículo sale pero disparado como un misil y que está muy mal interpretado en la gran mayoría de las veces. Jeremías 17:5 dice lo siguiente: así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando uno habla de los falsos maestros, normalmente las personas leen este versículo y leen la primera frase: maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Entonces no confío más en nadie. Ya está. Aleluya. Basta. Pero yo no puedo interpretar la Escritura por la mitad de un versículo. Necesariamente debo leer la Escritura, el versículo completo, el capítulo completo, el contexto en el cual está inserto ese versículo. Y lo que está diciendo aquí el profeta, acompáñenme por favor, lo vamos a leer muy lentamente. Dice la Escritura: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Otra versión dice: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de Jehová. Lo que el profeta está diciendo aquí no es que yo no tengo que confiar en nadie. Lo que está diciendo es que yo no tengo que confiar solamente en mí y obrar en la carne. Maldito el varón que confía en el hombre, en sí mismo, y pone carne por su brazo. Yo me tengo que guiar por el espíritu, no por la carne. La maldición viene cuando yo me guío por mis sentimientos y por mi carne. Eso es lo que quiere decir. Yo no tengo que confiar en mis sentimientos. Esto dice el versículo 5. Si usted sigue leyendo un poquito más, en este mismo capítulo, que le da al contexto completo, mire lo que dice el versículo 9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá conocer? Lo que la palabra me está diciendo es: cuidado con tus sentimientos. Cuidado con tus sentimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces los sentimientos nos llevan a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y hay mucha doctrina mezclada dentro de la iglesia, prácticas que realmente no tienen nada que ver con la enseñanza de la Escritura. Yo recuerdo que hace un tiempo, compartiendo con un matrimonio, ellos hacía un tiempo se estaban congregando con nosotros, los encontré y les pregunté cómo estaban y qué era lo que estaban haciendo, y bueno, me dijeron que ellos no se estaban congregando en ninguna parte porque indudablemente no, como que no había ninguna iglesia recomendable. Obviamente yo le dije, bueno, si de todas las iglesias que ustedes conocen no hay ninguna que sea recomendable, me animaría a decirle que el pensamiento que ustedes tienen es contrario a lo que dice la Escritura, porque la Escritura dice que tenemos que congregarnos. En alguna parte deben congregarse. Pero si ustedes no se congregan, van a pagar consecuencias horribles, ustedes y vuestros hijos. ¿Sabe qué me respondieron? Yo me desato de esa maldición que usted me está dando. Textual. O sea, yo le estaba advirtiendo de lo que le iba a pasar. Y la respuesta fue como que de alguna manera yo estaba deseándole el mal. Esa es una persona que bajó la cortina y no confía absolutamente en nadie. De hecho, muy probablemente todavía sigan en esa condición. Ahora, pensando específicamente en esto, está claro que estas doctrinas enseñadas en la iglesia llevan a la persona al error.
Y uno se pregunta frente a esto, ¿qué es lo que nosotros hoy por hoy tenemos que hacer? ¿Cómo reconocemos a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que son fieles y que van a ser de bendición para nuestra vida? Venga conmigo, por favor, a la carta que Pedro escribió ya siendo un anciano, primera de Pedro, capítulo 5. Allí hay algunas instrucciones muy interesantes que Pedro da a los ancianos de una congregación y donde de alguna manera nosotros tomamos como punto de partida, no solo para los que hoy por hoy somos pastores. Yo tengo que apuntar a esto. Si Dios te está llamando a servirle, esto es algo que tú tienes que cultivar para poder servir a Dios de manera correcta. Yo lo sigo cultivando, no digo que ya estoy totalmente, completamente sin situaciones conflictivas. No, sigo teniendo mis luchas y las voy a tener hasta el día que me muera. Pero mira lo que dice Pedro en el capítulo 5 de su primera carta a los ancianos, a las personas que llevaban el peso de la responsabilidad espiritual. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que ha de ser revelada. Y aquí viene lo que Pedro pide para los líderes. Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. En esto encontramos algunas cosas interesantes. ¿Por qué? Primero que nada, estas personas cuidan el rebaño voluntaria y servicialmente. El buen líder no anda con doble mensaje. El buen líder no genera dudas, al contrario, desea aclararlas. El buen líder se dedica a proteger abiertamente, cuidar y apacentar el rebaño, aunque la oveja no quiera. El buen líder querrá defender a esa oveja. La motivación que lo impulsa no es la obligación, no es el salario. Lo hace por amor a Dios, por amor a la gente y por un genuino deseo de servir. Se puede equivocar, pero sin intención. Sobre todo porque es consciente de que debe dar cuentas a Dios. Esto es lo que dice la carta a los hebreos. Al final de la carta es interesante encontrar una referencia sobre la responsabilidad pastoral muy fuerte. Muchas veces las personas leen, al igual que el versículo de Jeremías, en Hebreos 13:17, la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. Amén. No dice eso solamente. Dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Todo líder debe saber que tiene que dar cuenta a Dios de lo que hace con las ovejas que son de Dios. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Indudablemente, una de las cosas que vemos en los siervos genuinos es que no se mueven por ambición y autoritarismo, no obligan a nadie a obedecer, no amenazan a las personas, no utilizan su posición para manipular. Yo recuerdo haber escuchado en una oportunidad una hermanita que me dijo: pastor, lo que pasa es que usted es demasiado blando. Tendría que usar más el látigo. Yo digo, ¿qué? ¿Qué es lo que aprendió de un pastor? Nunca veo eso.
en Jesús. Nunca veo a Pablo en esta actitud. Nunca veo a Pedro, al contrario. Veo la actitud paternal y eso es lo que uno necesariamente debe buscar. El hombre de Dios es ejemplo por su coherencia entre lo que dice y hace. Da testimonio de una fe verdadera porque la vive. El líder que obedece a Dios merece ser respetado, obedecido, defendido y valorado, porque Dios lo puso ahí, así como los falsos maestros fueron puestos por el enemigo. ¿Cómo nosotros podemos evitar ser engañados por los falsos maestros? Hay algo interesante en esto, y es también que el verdadero maestro no espera la recompensa de parte de las personas, porque sirve a Dios. Pablo es muy claro en esto en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Si yo pretendiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Necesitamos tener claro esto para no ser engañados y tampoco menospreciar a aquellos que desean agradar a Dios. Es interesante encontrar que hay diferencias entre ellos. La primera cosa para diferenciarlos es el fruto, la coherencia en su propia vida, los resultados a los que ha llevado. Mire ahí por favor conmigo en la misma carta a los Hebreos. Hay algo interesantísimo que siempre yo aconsejo y es la cuestión de la coherencia que venimos hablando. Hebreos 13:7. El 13:17 hace referencia a la sujeción al pastor. El 13:7 hace referencia a que usted revise la vida de sus líderes. Y mire lo que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, miren las evidencias, en otros términos, e imitad su fe. Si fueron buenas evidencias. Si no fueron buenas, no las imite. Por una sencilla razón. La vida de la persona en la práctica es lo que nosotros debemos imitar. Por el contrario, si un líder tiene una vida que es incongruente, que no es coherente con lo que dice, debemos desconfiar. ¿Qué hay de raro por ahí? Es interesante notar que uno de los versículos más utilizados por los falsos maestros es, ¿cuál piensan que es? Romanos. El llamado es, ¿cómo dice Romanos? Ajá, eso es lo que dicen los falsos maestros. El llamado de Dios es irrevocable, claro que sí, pero la aprobación de Dios no es irrevocable. Si nosotros no caminamos en santidad, Dios no nos va a aprobar a nadie. Pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, lo que quiera. Diácono. Pero los dones y el llamamiento son y se mantienen detrás del púlpito enseñando cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque tienen buena dialéctica, porque tienen capacidad para manejar las emociones. Y está claro que, tristemente, la mayoría de las personas hacen lo que este matrimonio, se quedan en su casa y dice, bueno, yo mientras tanto me miro una prédica por YouTube. Indudablemente esta no es una buena elección. Entonces, indudablemente mirar los frutos y acordarnos de cómo ellos se han comportado es lo que indudablemente nos permitirá saber si son dignos de confianza o no. A este punto, ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer frente a este panorama? La primera cosa de hacer es hacernos responsables por nosotros mismos. Conocer la Escritura, estudiar la Escritura. No consuma cualquier cosa. No consuma cualquier cosa. Vaya a la Escritura y vea si de verdad lo que está diciendo es lo correcto.
No se quede con cualquier opinión, estudie, profundice, hágase responsable. ¿Por qué? Porque el destino de su alma está en juego. No es de qué color usted va a pintar una pared, cuán largo se va a dejar el cabello, si se va a pintar las uñas o no. Es su alma la que está en juego. Y tenemos que darle el valor que esto necesita. Usted tiene la obligación de conocer lo que cree y saber y tener la certeza de que usted está caminando en la verdad. Y la mejor certeza tiene que ver con la evidencia de su propia vida siguiendo a Cristo por el camino angosto. Mire lo que dice Romanos, no lo busque porque yo lo tengo aquí. Romanos 14:12 dice, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Usted tiene que darle cuentas a Dios. Ah, no, pero el pastor me dijo, no. Será cierto lo que dijo el pastor, no es que usted tiene que desconfiar de todo, pero sí lo que tiene que hacer es no creer todo. Mire lo que dice la primera carta de Juan. La primera carta de Juan en el capítulo 4, ya al final de la carta, el apóstol dice, amados, no creáis a todo espíritu, y espíritu está con minúscula, no es el Espíritu Santo, no, sino más bien probad si los espíritus proceden de Dios. ¿Por qué? Muchos, ¿qué cosa? Falsos profetas han salido por el mundo. Mucho cuidado tenemos que tener en este aspecto. La coherencia es la única señal de evidencia en la vida de un cristiano, de alguien que entró por la puerta angosta y camina por el camino angosto. Una última sugerencia y a modo de cierre es esta. Debemos examinarnos nosotros mismos. Son nuestros frutos, ya no pensando en el falso maestro o en el maestro verdadero. ¿Son nuestros frutos verdaderamente como los de alguien que está yendo hacia el cielo? ¿Sí o no? Yo me tengo que examinar. Yo tengo que permitir, y me encantó algunas semanas atrás, no recuerdo si fue este viernes, me parece que el anterior, estábamos en la reunión de los hombres y uno de los muchachos dijo, yo leo la Biblia y me doy cuenta que Dios me confronta con mi propio pecado. Y digo, ahí vamos. Esa es la cuestión. Yo tengo que examinarme delante de la Escritura y saber si Dios está aprobando lo que yo estoy haciendo. Usted puede pensar que yo soy muy extremista con lo que digo. Miren lo que dice Pablo. 2 Corintios 13:5. No se quede con mi opinión o mi criterio. Miren lo que Pablo dice. 2 Corintios 13:5. El apóstol está muy preocupado y les escribe a los corintios, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis bien a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y ahí está el tema. Pablo dice, por favor, examinaos. Examinémonos si lo que estamos haciendo, la forma en la que estamos viviendo, lo que estamos creyendo es lo correcto. Pablo les está invitando a hacer un análisis para que a través de la palabra ellos tengan certezas. Lo que Pablo quiere es que se examinen. Y es sencillo porque él mismo dice en la carta a los filipenses, lo que viste, oíste y aprendiste de mí, eso es lo que vos tenés que hacer. Termino también con una frase de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. 1 Corintios 9,
26 y 27. Pablo, haciendo referencia a sí mismo, y él está hablando de los que corren en el estadio, ¿sí? Donde él está demostrando literalmente de un esfuerzo que él tiene que hacer para luchar con su propia carne. Y dice Pablo lo siguiente: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, por las dudas, para ver qué pasó. De esta manera golpeo, no como quien golpea el aire, sino que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado el Evangelio a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Esta es la autoridad de un hombre que ama a Dios. Esta es la autoridad de alguien que tiene temor de Dios. Y no que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. No solamente son irrevocables, está dispuesto a ofrecer su vida por el llamamiento que Dios le dio. Por eso Dios lo tiene aquí. Por eso todavía nos sigue inspirando a nosotros. Yo quiero que por favor incline su rostro y vamos a orar y pedirle al Señor en esta tarde que de su gracia podamos ser contagiados, de su favor podamos ser alimentados. Bendito Dios, hay entre nosotros, Señor, mucha gente que desea agradarte, Dios. Señor, hay una puerta amplia, fácil, que está siendo ofrecida, pero no es tu puerta. Señor, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos, están allí, están al acecho, están esperando ver cómo engañar. Jesús dice, aún podría llegar a pasar con los elegidos. Líbranos en el nombre de Jesús. Líbranos de los lobos. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Y haznos ovejas dóciles para ti, Señor. Bendito Dios, que tu palabra nos marque profundamente, Señor. Que venga del Espíritu, Señor, una comprensión sana, profunda. Bendito Dios, de hacia dónde estamos yendo. Señor, como Pablo decía, yo no he retenido nada del consejo de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos corrija, nos muestre, nos advierta. Señor, de dónde estamos yendo, qué estamos haciendo. No permitamos, Señor, simplemente que tengamos la facilidad de decir Señor, Señor, y que un día tú tengas que decirnos, no te conozco. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder guardar, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, tu bendita palabra para nosotros. Líbranos, líbranos de los falsos y líbranos, Señor, también de esta facilidad que ama esta generación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. 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 Os pregunto, ¿quisierais en algún momento que podamos tener un seminario sobre este punto? Yo lo he enseñado en varios lugares y lógicamente es mi deseo que vosotros conozcáis, aunque sea un boomerang para mí, no me importa, no me interesa. Sí quiero que vosotros caminéis con el Señor. Y yo también quiero ir por ahí, por supuesto. Pero la garantía, la única garantía,
es que vivamos respetando lo que la Escritura nos dice. Así que bueno, si queréis, podemos tener un sábado, no el sábado que viene, pero organizarlo con tiempo, y podamos tener un seminario en el que hablemos específicamente de esto. ¿Podría ser? ¿Sí? ¿Cuántos quisierais que hagamos esto? Basta, ok. Pero tienes que venir después, ¿no? Que lo organizamos. ¡Ay, tuve que...! No. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, algunas cositas... Uy, me olvidé de poner los versículos de Corintios. Ahí está. Ok. Perfecto. Para la semana que viene tenemos algunas cositas interesantes para notar. Y es que, bueno, las reuniones que tenemos son siempre las mismas. Los días jueves aquí a las 19:30. ¿Sí? Probablemente JJ va a estar de vuelta, no lo sabemos. Calculo que sí, pero por las dudas vamos a ver. El jueves también a las 17:30 en casa de Eliana, ¿sí? Y el viernes las reuniones de mujeres y las de los varones a las 21 horas, ¿sí? Una novedad es que el sábado próximo, siempre hablamos también que está la reunión de los jóvenes los viernes, pero hay dos actividades que no son el viernes. Es decir, este viernes próximo no va a haber reunión de jóvenes. No hay reunión para los jóvenes. Lo que va a haber sí es un retiro al cual van algunos de nuestros jóvenes, ¿sí? Y a su vez hay en Málaga, el 22 de febrero a las 18:30, una reunión sobre sexualidad. Me encanta lo sugerente del título, y el sexo, ¿pa' cuándo? Tan fantástico, ¿sí? Va a ser compartido por un médico y una psicóloga, indudablemente gente que va a poder instruir a nuestros jóvenes sobre un tema tan delicado como este. Por eso, de pronto, los que quisierais ver la alternativa como para ir, en la semana vamos a tratar de armar, algunos van a ir al retiro y otros van a estar directamente en este encuentro, ¿sí? Ok, muy bien. Otra cosa importante es que el domingo 1 de marzo, es decir, no el próximo domingo, sino el otro, ¿sí? Vamos a comenzar a partir de las 16 horas con las personas que desean bautizarse. Vamos a tener el curso de bautismo. Empezamos el 1 de marzo. Vamos a mandar un mensajito ahí para que ustedes saben, pero vamos a empezar y es a las 4 de la tarde. ¿Sí? A las 4 de la tarde aquí vamos a empezar el curso de bautismo, y a partir del que va a ser el domingo 1 de marzo y el domingo 8. A partir del domingo 15 se suman a este grupo que se va a bautizar, se suman las personas que desean ser miembros de la iglesia. Y ahí vamos a tener 3 fines de semana con las personas que han pedido la membresía y las personas que han pedido el bautismo. Y vamos a tener el 4 de abril, sábado 4 de abril, el aniversario de la iglesia, ¿sí? Así que seguramente ahí vamos a tener una buena fiesta y demás. Así que por favor, ese fin de semana vamos a tener el sábado el aniversario y el culto el domingo normalmente. ¿Por qué? Porque la única forma en que podemos pensar en la posibilidad de que estén con nosotros acompañándonos nuestros hermanos de otras congregaciones, o aún de la congregación de Málaga y demás, es que hagamos un sábado. Entonces el aniversario va a ser el sábado 4, y el domingo 5 vamos a tener nuestro culto regularmente. Así que vaya teniendo en cuenta, por favor, separe a las 18 horas, vamos a tener nuestro aniversario. ¿Ok? Muy bien. El domingo que viene, les pido por favor que esté orando de una manera muy especial en esta semana. Ore por mí. Tengo el día sábado una reunión. Creo que debe ser la reunión más complicada en la que me tocó estar en toda mi vida. Así que por favor, ore por mí. Necesito que ore por mí.
Es una reunión sumamente delicada. Cuando vuelva les contaré, pero sinceramente necesito de mucha gracia del Señor. Es muy, muy delicado.